Muy buenas noches para todos. Hoy vamos a iniciar la clase de comunicación oral y escrita, la unidad 5. Vamos a hablar un poco lo referente a morfosintaxis. Vamos a estar continuando con esta unidad, ¿sí? Y bueno, vamos a tratar hoy en la clase lo que se refiere a término excluido. En término excluido vamos a estar trabajando algunos ejemplos referente a las clases, cuáles son los pasos a resolver, cuál es la síntesis de solución para que ustedes puedan determinar exactamente cuál es el término excluido entre las palabras, cuáles son las condiciones que estos tienen que reunir de manera que ustedes puedan diferenciar cuál exactamente es el término excluido. Bueno, primeramente les voy a dejar que observen ambos gráficos. Tenemos el gráfico 1 y tenemos el gráfico 2. En el gráfico 1 tenemos 8 elementos. Quiero que observen por favor detenidamente cada uno de estos elementos. ¿Se alcanza a ver? Sí, aquí tenemos. Sí, profe, se puede ver bien. Tenemos entonces lo que hace referencia al gráfico 1. Tenemos entonces aquí tenemos una banana, la pera, la piña, el aguacate, la frutilla, un martillo, la sandía y unas cerezas. Bueno, alcanzando a ver entonces este gráfico de 8 elementos, ¿qué elementos ustedes excluirían del gráfico número 1? El martillo, El martillo. ¿Quién dijo el martillo? Jennifer de Sousa. Yo, Muy bien, Jennifer. ¿Por qué, Jennifer, excluirías el martillo? ¿Qué te da la pauta de que tenés que excluir el martillo? Porque los demás porque son alimentos y el martillo ahí, es un elemento de herramientas. ahí Muy respondió la compañera. bueno. Pero cuando nosotros decimos, sabemos que es alimento, ¿verdad? Ahora, eh, les pregunto, ¿sería un grupo de? ¿Es solo alimento o qué es? ¿Un conjunto de? Yo le excluyo, ustedes me Las dicen frutas, un conjunto de de frutas. fruta, un conjunto de frutas. Entonces, aquí se visualiza y se diferencia bastante bien que el elemento que voy a excluir de este gráfico es el martillo. ¿Por qué? Porque acá estoy teniendo un conjunto exclusivo de frutas. Frutas. ¿Sí? Ahora, en el gráfico 2, observando el gráfico 2, ¿qué es lo que tenemos? En su mayoría, Animales. animales. Observando entonces detenidamente nuevamente el gráfico 2, ¿cuál es el elemento que ustedes excluirían? Parece un castillo, ¿no? ¿Qué es? Volcán, Volcán, ¿Volcán? un volcán. Entonces, excluirían el volcán. el volcán. ¿Por qué? Para dejar el conjunto de animales. ¿Cómo? Para dejar el conjunto de animales. Para dejar exclusivamente ya el conjunto de animales. Muy bien. Entonces, ¿se dan cuenta qué es lo que ustedes van observando? ¿Qué es lo que ustedes observan para excluir? La cantidad. La cantidad. ¿Por qué decís la cantidad? En este caso decís la cantidad, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que más hay? ¿Verdad? ¿Qué más? Sí. Aparte de la cantidad, Que tienen en común. lo que tienen en común, ¿qué es lo que les hace semejantes? Muy bien, eso es una buena respuesta. Bueno, entonces nosotros podemos decir, y hablando de términos excluidos, tenemos dos definiciones que tenemos que tener bien en cuenta. En este caso, la primera definición me dice que el término excluido es aquella palabra que representa algo diferente, ¿sí? O que me dice que es
contrario o más alejado del campo semántico, definido por la base y demás alternativas. Lo que se trata entonces es de establecer los términos más próximos a la premisa, de manera tal que el más alejado o que no pertenece al campo semántico sea el que se excluya. Entonces, eso un poquito observando nuestro primer gráfico de frutas, ¿verdad? Excluimos específicamente ya el martillo, ¿por qué? Porque encontramos en ese un campo semántico frutal y el otro, el que estaba ahí, vamos a decir como un intruso, era una herramienta, ¿sí? Entonces, a ese es al cual nosotros le excluimos. Cuando nosotros hablamos de término excluido, también tenemos que decir que tenemos que identificar la palabra que en un conjunto de palabras no tiene ninguna similitud, que es lo que ocurre en nuestro gráfico número 1. No tiene similitud, no tiene una relación semántica con ese enunciado o difiere estructuralmente con el conjunto conformado por las demás alternativas. Entonces, eso es algo que yo tengo que tener bastante en cuenta de manera que yo pueda saber cuál va a ser mi término excluido. Bueno, para resolver entonces los ejercicios referentes a términos excluidos, debemos determinar qué es lo que significa la base o la premisa y también cada una de esas alternativas que me da, así como el sentido que puedan tener o adquirir de acuerdo al contexto en que se encuentran. Esto entonces más bien va a permitir relacionar el término base, nuestro término base, con las opciones, excluyendo aquel que no está en ese campo significativo, analógico o lógico que me representa. Entonces, se tiene que relacionar también las palabras entre sí, buscando una idea en común, la que te va a ubicar y te va a agrupar en ese campo semántico, al que pertenecen 4 de los términos. ¿Qué quiere decir esto? Que me va a dar una palabra, ¿verdad? Una palabra y me tiene que dar 4 alternativas. De estas 4 alternativas yo tengo que ver cuál será el término excluido. De esta manera entonces será más fácil determinar cuál es la que se excluye y qué será la que no comparte la relación común. Cuando nosotros hablamos, y acá como se presenta también, habla de la parte de semántica. ¿Qué es lo que quiere decir esto? ¿Sí? Cuando hablamos nosotros de campo semántico, ¿qué es lo que me dice cuando dice campo semántico? El campo semántico lo que me dice es que existe un grupo de palabras que van a pertenecer a una misma palabra gramatical. Estas palabras pueden ser sustantivos, pueden ser verbos, pueden ser adjetivos, entre otros, ¿verdad? Y van a compartir entre ellas algún significado que le tenga alguna relación, que pueda ser similar o que pueda ser lo contrario a eso, ¿verdad? A esto también se le llama los semas. Por eso hablamos nosotros de campo semántico, también nosotros podemos decir semas. Por ejemplo, si yo hablo de un campo semántico de instrumentos musicales, ¿sí? Cuando yo digo instrumentos musicales, ¿qué les viene a ustedes a la mente? Guitarra, violín, Guitarra, flauta. muy bien. Piano, Piano, muy bien. Exacto. Ahí nosotros, flauta. flauta, muy bien. Ahí nosotros hablamos de instrumentos musicales en general. Entonces vamos diciendo, ¿verdad? Piano, violín, guitarra, flauta, ¿verdad? Flautín, trombón, ¿verdad? Vamos diciendo, trompeta, vamos diciendo. ¿Por qué? Porque estamos definiendo solamente instrumentos musicales. Ahora, si yo digo, hablo de unos instrumentos musicales,
y estoy diciendo, voy a decir, vamos a ver, violín, violonchelo, guitarra, arpa, flauta. ¿Cuál de estos instrumentos musicales que cité sería entonces el término excluido? La flauta, ¿Por qué? porque es un instrumento de aire y en cambio la guitarra, violín, el que mencionaste, son de cuerda. Muy bien, entonces, esa es la manera en que nosotros vamos a ir viendo cuáles son entonces nuestros términos excluidos. ¿Se va comprendiendo? ¿Sí? Sí, profe. Qué bueno, excelente. Bueno, aquí hablamos entonces nosotros de la estructura. La estructura es la siguiente. En la estructura me da una premisa o una palabra clave, ¿verdad? Esta palabra clave es la que siempre va a ir en mayúscula, ¿sí? Luego de esto me tiene que dar 5 opciones de respuestas, de las cuales 4 van a pertenecer al mismo campo semántico y una de estas 5 entonces es la que se va a excluir, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, mi palabra clave es economía, ¿sí? Y me da las 5 opciones. En este caso me da producción, me da consumo, me da distribución, me da empleados y me da bienes. ¿Cuál de estas 5 opciones, de cuál de estas 5 opciones voy a tener en cuenta como un término excluido? A ver si vamos. Empleado. ¿Cómo? ¿Por qué? Siempre tenemos que tener un Está en porqué. mayúscula, profe. No. A lo ¿O no? mejor tuve un error de imprenta nomás, pero esa no podría ser una respuesta, ¿verdad? Ah, ya. Sería la parte administrativa lo que sería la parte de administración y no economía, por lo que yo entendí. Bueno, ustedes se dan cuenta que nosotros tenemos una palabra clave. Nuestra palabra clave es economía, ¿sí? En economía me da 5 opciones, ¿verdad? ¿Se entiende? De estas 5 opciones, una de ellas es un término Bien. excluido. ¿Por qué? Porque no tiene relación con la palabra economía. ¿Cuál de ellos para ustedes sería? Mm. Empleado, Empleado puede ser, profe. Puede ser, pero me tienen que decir por qué. porque sería la parte de administración, Ya se referiría así, administración empresa. de recursos. Ay, ¿Sí? perdón. Allá van a estar hablando ustedes ahí de administración de recursos. Entonces, ustedes, ¿qué es lo que les va a acompañar a ustedes para realizar este trabajo? Tienen que tener a mano ustedes sus diccionarios. ¿Sí? ¿Tienen sus diccionarios a mano? ¿No? Bueno, Sí, sí. Los que tengan su diccionario a mano, entonces vamos a ir trabajando ya con los ejemplos que vienen a continuación. Los métodos de solución entonces son, primero va a ser determinar el significado de las palabras. En este caso van a buscar ustedes el significado de la palabra economía. ¿Qué es lo que significa economía? Ese es nuestro primer paso. ¿Qué significa economía? Me dice que la economía es un sistema de producción, de distribución, de comercio y de consumo de bienes y servicios de una sociedad o de un país. Eso es lo que me dice que es la economía. Entonces, si eso me dice que es economía, ¿cuál de estas 5 opciones entre producción, consumo, distribución, empleados y bienes va a ser nuestro término excluido?
Empleados. Empleados. ¿Por qué sería empleados? ¿Por qué sería empleado? Bueno, porque no está relacionado. Cuando utilizo mi diccionario, busco el significado, no me hace una relación. Y cuando yo busco la palabra empleado, me dice que es una persona que trabaja para otra persona o para una institución, ¿verdad? Eso es lo que me dice, referente a un empleado o una empleada. Entonces, mi término excluido en este caso, en este ejemplo, sería la palabra empleados. Bueno, determinar entonces el significado de las palabras. Uso mi diccionario para determinar su significado y me sea más fácil determinar cuál va a ser el término excluido. Delimitar el campo semántico. ¿Qué es lo que decíamos del campo semántico? ¿Qué sucede con el campo semántico? Que las palabras pertenecen a una misma categoría gramatical y van a compartir prácticamente los mismos significados. A eso se refiere campo semántico. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se tiene que identificar las relaciones significativas que existen entre cada una de las palabras. Además de eso, se tiene que identificar el término que no pertenece, ¿verdad? ¿A cuál? A mi palabra clave. Bueno, ahora entramos entonces en lo que hace referencia a clases de términos excluidos. En clases de términos excluidos tenemos, por ejemplo, el de sinonimia. ¿Qué quiere decir sinonimia? ¿Qué es sinonimia? Ya dimos esa clase. ¿Recuerdan? Jennifer, Abigail, Leila, Scheller, Araceli, Iván, Joel. Sinónimo Sí. sería lo Sí, acá. parecido. No exactamente igual, pero parecido a esa palabra. Claro, el Ah, sinónimo, ¿verdad? En este caso, en la sinonimia, dice, se excluye el término que no es sinónimo de los demás. Tenemos ejemplo. Sí. Incriminar. Ejemplo, nosotros tenemos la palabra incriminar. ¿Y qué quiere decir incriminar? Busquen en sus diccionarios, en su teléfono. Igual nomás, pongan incriminar significado. Acusar a una persona de un crimen o un delito grave, dice. Sí. ¿Qué más? ¿Alguien encontró otro? Para mí el A. Sí. El A es un sinónimo de incriminar. ¿Qué más? Ese es mi sinónimo. ¿Qué dice acá? De la sinonimia dice, se Ah. excluye, se Ah. saca. ¿Qué se saca? El término que no es sinónimo. Ahora vamos a buscar Sí, entonces. entonces quiere decir que acusar no es mi término excluido. Imputar. ¿Por qué? Porque acusar es un sinónimo de incriminar. Me dice ¿Cuál es el que otro? imputar, Imputar. Imputar dice atribuir la responsabilidad de un delito a una persona. sí, que es lo mismo que incriminar, ¿verdad? Sí. El otro es Sindicar, indicar. Indicar. Sindicar. Afiliar a un sindicato. sindicar. ¿Puede ser esa nuestra palabra? Ese puede ser.
Pero si Ese quiere voy a puede seguir ser. buscando los demás, profe. Sí. Recriminar. Recriminar. Ahora voy a buscar. Recriminar. Decir a una persona lo que se considera que no ha hecho bien mediante críticas, censuras o reproches. Está relacionado también a incriminar. Y el último, ¿cuál es? Inculpar. Inculpar. Sí. Inculpar. Inculpar. Acusar a una persona de un delito. Es lo mismo, quiere decir que es indicar. Quiere decir que entonces se va a excluir al término sindicar. Indicar. En este caso, entonces, quedan los sinónimos de la palabra y se excluye al que no es sinónimo. En este caso, Sindicar. cuando hablo de sinonimia, tengo que dejar a los sinónimos y sacar al que no es sinónimo. ¿Se entendió? Sí. Sí. Bueno, muy bien, excelente. Bueno, pasamos entonces. Ahora nos vamos a la antonimia. Dice que es todo lo contrario y se excluye el término que no se opone a la premisa. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que ser el que le parece. En este caso yo tengo la palabra fracaso. Tengo la palabra fracaso, fallo, victoria, gloria, éxito, triunfo. Y cuando yo hablo de victoria, gloria, éxito, triunfo, son los antónimos de fracaso. Y me tengo que quedar en este caso con el sinónimo. Cuando hablo de antonimia, me quedo con el sinónimo. ¿Sí? El sinónimo va a ser mi término excluido. Es lo contrario entonces a la sinonimia. ¿Sí? Se Sí. coloca en este caso su antónimo. ¿Se dan cuenta? Hay que atender muy bien en este paso. ¿Me entendió? Sí. Luego tenemos de afinidad semántica. Afinidad semántica. Se excluye la palabra que no comparte el tema coincidente de los demás. En este caso tenemos nuestra palabra, es la palabra ático. ¿Qué significa ático? A ver si una persona ya busca ático, otra persona por favor que busque ya copa, cima. El ático es el espacio habitable ubicado directamente debajo de la azotea de un edificio de apartamentos. ¿Qué es la copa? A ver, Adriana, busca ya qué quiere decir cima. Araceli, busca qué quiere decir cúpula. Camila, ¿qué quiere decir sombrero? Copa. Iván, ¿qué quiere decir coronilla? Te digo copa, profe. Sí, copa. Vaso con pie generalmente de vidrio que sirve para beber líquido. Otro significado de copa. A Acuérdense. ver. Bebida alcohólica dice también. No, tiene que estar relacionado con ático. Ático es nuestra palabra. Bueno. Puede ser trofeo, premio. Puede ser. Otro. Cima. ¿A quién le dije cima? Profe, a mí me dijiste, Sí, Adriana, te escucho ¿me especificas si es cima con S o con C? con C. Porque una cima con S puede ser un tipo de moldura, una cavidad natural grande y profunda en la tierra. Cavidad profunda en la tierra. Y No. una cima, también otro significado, por su parte, es el punto más alto de un monte, un árbol, o en sentido figurado de una carrera o Bueno, un proceso. ¿dónde está ubicado el ático?
¿Dónde está ubicado el ático? Sombrero puede ser, profe. El ¿Dónde? ático está ubicado directamente debajo de la azotea de un edificio de apartamentos. Quiere decir que si azotea, quiere decir que es arriba. El ático está arriba. La cima dice que es también abajo o arriba. Dale, gente, vamos a ayudar. Arriba. ¿Cómo? Arriba, profe. Arriba. puede ser, profe. La cúpula, ¿dónde está? Bóveda de curvatura uniforme que se erige sobre una base circular de sección semicircular, apuntada o bulbosa y cubre un edificio aparte de él. Bueno, seguimos teniendo afinidad semántica entonces. Ático está arriba, la copa también es algo que se tiene arriba, la cima también, la cúpula también. A ver, ¿qué me dice de sombrero? ¿Quién buscaba coronilla? Iván. Profe, me sale interés o apetencia que una persona tiene por conseguir la posesión o la realización de algo. ¿Qué eso es? Sombrero. Sombrero. Y después me sale cosa que una persona desea. ¿Como significado? Sí, El sombrero es una prenda de vestir que cubre sí. ¿qué cubre? Cabeza. La cabeza. Se compone generalmente de una copa alrededor de la cual va un ala, dice, ¿verdad? Entonces, sombrero no es una prenda de vestir. Sin embargo, la copa está hablando el ático está hablando de su ubicación en una infraestructura. La copa está hablando de la copa de un árbol, por ejemplo, digo, ¿verdad? Estoy en la parte más alta del árbol. La cima estoy en la parte más alta de una montaña. La cúpula es la parte alta también de una infraestructura. El sombrero me habla que es de una prenda de vestir, ¿verdad? ¿Y la coronilla, Iván? Ya, pues. A mí me sale algo de Dios, profe. Ahora usted. Sí. Sí, nomás. Es una devoción reciente en la Iglesia Católica, ligada especialmente a la misericordia de Dios. ¿Qué más? Consiste en un conjunto de oraciones comúnmente rezadas con ayuda de un rosario, pero puede hacerse fácilmente sin él por su simplicidad. Sí. Bueno. A mí me sale Después, otra cosa, profe. decime, escucho. Parte de la cabeza humana donde arranca el pelo en distintas direcciones, generalmente en la zona superior y posterior. ¿Qué más? ¿Otro? ¿Tenés otro? Zona rasurada de forma circular que llevan algunos clérigos Bueno. en la zona de la cabeza. En este caso, cuando hablamos nosotros de afinidad semántica, entonces nosotros tenemos que buscar indefectiblemente el significado de nuestra palabra clave, en este caso es ático, y todo lo que esté relacionado a él, ¿verdad? Va a quedar. Y lo que es lo contrario va a ir, o sea, va a ser nuestro término excluido. En este caso, sombrero es lo que me dice que es una prenda de vestir, ¿sí? En este caso, entonces, mi término excluido va a ser sombrero, ¿sí? ¿Se entiende? Esto es por afinidad semántica. Luego tenemos de género a especie. Se excluye el término que no sea una especie perteneciente al género de la premisa. ¿Cuál es mi premisa? Mi premisa es instrumento, que es uno de los ejemplos que decíamos hace rato. Tenemos como instrumento acá piano, violín, tambor, charango, guitarra.
¿Cuál de estos instrumentos, verdad, se va a excluir porque no pertenece, o sea, es una especie que no pertenece al género de la premisa? Piano, ya saben lo que es, ¿verdad? Violín, también. Sí, sí, Tambor, pueden buscar. sí, ¿Qué quiere decir tambor? ya. A ver, Joel, busca un poco qué quiere decir charango. Instrumento musical de percusión formado por una caja de formas más o menos cilíndrica, cerrada por una parte o por las dos con una parche de cuero tensado o con una membrana de material plástico, dice tambor. Bueno, Profe. charango, me va a buscar Patricia Leiva. Y guitarra, me vas a buscar Venancio. Piano, busca un poco Milagros. Profe, me sale instrumento musical parecido a una bandurria pequeña de 5 cuerdas que produce sonidos muy agudos. Es típico del folclore andino y suele construirse con el caparazón de una especie de armadillo llamado quirquincho. El quirquincho. Ya saben que es el quirquincho, ¿verdad? Bueno, ¿qué charango ese es, verdad? Sí, profe. Bueno, entonces tiene cuerda, el violín tiene cuerda, la guitarra tiene cuerda y el piano, No, ¿quién dice no? Natalia, yo, profe. Yo, profe Abigail, dije no. Abigail. Bueno, Milagros, busca un poco, por favor. ¿Qué quiere decir piano? A ver, ¿quién busca la palabra piano? Ya busco. Instrumento musical de cuerda percutiva formada por una serie de cuerdas metálicas de diferente longitud y diámetro. Bueno, Abigail, profe. muy bien, Abigail. Entonces, ¿cuál es el término que vamos a excluir? Ya. El Los, tambor sería ¿por qué? el género de premisa son las cuerdas. Y el tambor no tiene cuerdas. Exactamente, muy bien. Entonces, se dan cuenta que tenemos que ver cada detalle de manera que nosotros podamos ver cuál es nuestro término excluido, ¿sí? Entonces, en este ejemplo, excluimos la palabra tambor, ¿sí? Bueno, luego tenemos de causalidad. Se excluye el término que no presente la relación de causa y efecto con la premisa o viceversa. En este caso, nuestro ejemplo es la palabra desgracia, ¿sí? Desgracia habla de pavor, dice grito, abrazo, angustia, desesperación. Entonces, vamos a excluir uno de estos que hable sobre causa y efecto. Si yo digo desgracia, ¿puedo relacionar la palabra desgracia con pavor? Siento pavor. Sí. La palabra desgracia, ¿puedo relacionar con grito? Sí. Puedo. La palabra desgracia, ¿puedo relacionar con un abrazo? No. ¿Por qué? Porque viene con puedes relacionar con amor el abrazo, pero no con una desgracia. Con una desgracia, muy bien. Entonces, la palabra desgracia voy a relacionar también con angustia y también Sí. puedo relacionar con Desesperación. desesperación. Entonces, en este caso, nuestro término
excluido va a ser la palabra Abrazo. abrazo. ¿Van entendiendo? ¿Se dan cuenta? Sí, Existe profe. una causa, no es difícil. Bueno, ahora de relación múltiple. Se excluye la palabra que no tenga ningún tipo de relación lógica necesaria con la premisa. En este caso encontramos la palabra barco. En la palabra barco, cuando yo hablo de, puedo decir proa, está relacionado con algo de, A ver. Una parte del barco. bueno, puedo hablar de mar, Sí, puedo hablar de buque, sí, puedo hablar de un iceberg, sí, sí, puede ser, ¿verdad? sí, sí, Puedo sí. hablar de embarcación, Sí. también puedo hablar. También. Ahora, pero cuáles de estas 5 palabras es la que estaría menos relacionada con la palabra barco? Voy a La buscar lo que palabra, significa. la palabra iceberg, pues no es Iceberg. parte de la nave en sí. Exactamente, o sea que no te hace una relación. Puede que No, exista en el momento que te vas a navegar a lo mejor ahí por el mar. pero no es parte de la nave en sí, No es, no. no es algo que va a estar siempre ahí, ¿verdad? A eso se Sí. refiere. Bueno, opa. Y bueno, un poquito. Hasta aquí entonces tenemos todo lo que se hace referencia a nuestra clase que habla de términos excluidos. Tenemos que revisar minuciosamente lo que nos presenta la premisa y cada una de las opciones que hacen referencia entonces a esta premisa. Aquí damos terminada entonces nuestra clase del día de hoy de comunicación oral y escrita. Trabajamos entonces términos excluidos. Espero que hayan comprendido toda la clase y llegamos hasta aquí. Buenas noches para todos. Buenas noches, profe. Noche. Bueno.